Buenas tardes. Quiero agradecer primeramente a los organizadores del tercer foro Regresando a Casa Magdalena 2021 por haberme invitado a colaborar con ustedes. Soy el doctor Eder Juárez Moreno, soy médico adscrito al servicio de fémur y rodilla del Hospital de Traumatología de la UMAE y voy a hablarles acerca de las actualizaciones en el tratamiento de las fracturas de meseta tibial. Primero quiero mostrarles esta fotografía de la UMAE, me parece una fotografía muy bonita, la que demuestra la grandeza de nuestra unidad y representa a todas las personas que han pasado por ella y han contribuido a esa grandeza que actualmente el hospital y la UMAE tienen. Entrando en materia, las fracturas de meseta tibial son uno de los diagnósticos más comunes que tratamos en el servicio de fémur y rodilla. Hemos visto un incremento progresivo durante los años que hemos estado en el servicio y reportándonos en el 2019 una ocurrencia de casos de 996 fracturas de meseta tibial. No solo han incrementado en cantidad, sino también en severidad. En años previos tratábamos muchas fracturas de baja energía, pero de unos 5 años para acá hemos visto prácticamente una inversión de esa frecuencia en la que estamos tratando ya más fracturas de meseta tibial de alta energía. Basados en la clasificación de Schaffter, que todo el mundo conoce, es ampliamente utilizada, incluso a nivel mundial, quiero puntualizar algunas situaciones. Esta clasificación el doctor Schaffter y el grupo de Toronto la describió en 1979, tan solo estudiando 94 pacientes como podemos ver ahí. Entonces, seguimos utilizando una clasificación que se desarrolló en ese año, estando en el 2021, y habrá que ver qué limitaciones tiene acerca de con la actualidad de las fracturas que estamos tratando en estos momentos. De tal manera que basándonos en esa clasificación tenemos este tipo de lesiones en las que podemos haberlas clasificado como una fractura de tipo 4, en la que la limitación básicamente de esta clasificación es que no toma en cuenta el plano o las fracturas que ocurren en el plano coronal. Realizábamos tratamientos con osteosíntesis mixta, con reducciones percutáneas. En la mayoría de los casos teníamos resultados francamente no satisfactorios con hundimientos articulares que no lográbamos recuperar y con secuelas importantes en cuanto a la funcionalidad del paciente. Siguiendo con estas publicaciones, vemos en este artículo del Dr. Kung Feng Lu en China, en el 2010 publicó la teoría de las tres columnas para las fracturas de meseta tibial complejas, en la que, bueno, a diferencia de clasificaciones Schatzker, pues tomaba en cuenta los compartimentos posteriores de la meseta tibial. Y vean nuevamente también que la ocurrencia de casos que ellos tomaban en cuenta para hacer su clasificación pues es muy baja, 29 casos solamente. En este aspecto hay mucha área de oportunidad ya que la UMAE trata muchísimos más pacientes con este tipo de lesiones y podríamos aportar a nivel nacional y mundial muchos datos para colaborar con el tratamiento de estas lesiones. Basados en este artículo, vemos las tres columnas que el doctor Kunfellow propone, una columna medial, una lateral y una posterior. Y otra cosa importante que hay que tomar en cuenta de este artículo es la posición que él utiliza para darle tratamiento a la mayoría de las columnas afectadas en el paciente sin tener que movilizarlo de manera muy importante con la posición de rodilla flotante. Entonces, adquiriendo estos conocimientos, lo que intentamos es reproducir este tipo de técnicas o de posicionamientos para el tratamiento de las fracturas de nuestros pacientes. Y como podemos ver en esta imagen, pues accedemos a la parte posterior de la rodilla y a la parte lateral. Este tipo de fracturas que vemos aquí, podremos ver que nada más está comprometido el compartimento lateral de la rodilla, pero esa es la limitación de las clasificaciones Schatzker, porque si tomamos una vista lateral de esa fractura, vemos un trazo cizallante en la parte posterior. Asistidos con la tomografía que ya muy comúnmente utilizamos, vemos que efectivamente está comprometida la meseta posteromedial, aparte del compromiso articular lateral que tiene esta rodilla. En el plano sagital vemos un trazo cizallante coronal de la meseta posteromedial que es indicativo de recibir tratamiento quirúrgico, aparte de la conminución de la meseta lateral que vemos en esta imagen.
Entonces, de tal manera, podemos estabilizar ambas columnas mediante abordajes posteriores y estabilizando ambas columnas afectadas, como vemos, con reducciones francamente satisfactorias. Tan es obsoleta ya la clasificación original de Schatzker que el mismo doctor Schatzker, eh, junto con el doctor Mauricio Kifuri, en una publicación del 2018, nos provee o nos aumenta, basados en su clasificación, tomar en cuenta en los planos posteriores de la rodilla, y lo más importante que este artículo pudiera aportar es que se distingue o se identifica un ecuador virtual de la meseta tibial y divide esa parte articular en 4 columnas: la anterolateral, posterolateral, anteromedial y posteromedial. También aporta que cada una de esas columnas afectadas en una presentación de alguna fractura necesita ser tratada quirúrgicamente. De tal manera que realizamos la estabilización de las fracturas o de las columnas que estén comprometidas mediante estos abordajes. Otra cosa que hemos aprendido es a desarrollar abordajes posteriores a la rodilla, tanto posteromediales como posterolaterales. En esta imagen, pues ejemplificando un abordaje de Lowenhofer, en el que accedemos a la parte posterior de la rodilla, en específico a la meseta posteromedial, y realizamos unas estabilizaciones anatómicas adecuadas y reducciones muy satisfactorias de las fracturas. Este ejemplo nos muestra una fractura tipo 6 con un compromiso articular importante que quizá no aparenta en esta proyección, pero si vemos la proyección lateral y apoyados de la tomografía, vemos un compromiso de 3 de las 4 columnas de la rodilla. Entonces, esas 3 columnas requerirán estabilización y una reducción anatómica. De tal manera que, viendo los planos o las proyecciones tomográficas de esa fractura, logramos identificar adecuadamente los componentes de la misma y estabilizar las 3 columnas afectadas: la anteromedial con este tornillo de compresión interfragmentaria, la posteromedial con esta placa tercia de caña y la columna anterolateral con esta placa lateral bloqueada, teniendo reducciones pues satisfactorias en ambos planos. También hemos tratado pacientes con fracturas del compartimento posterior de la rodilla. En este caso podríamos ver que quizás solamente está afectada, hay un hundimiento lateral, no sabemos si es anterior o posterior, quizá aquí un trazo de fractura en la meseta medial, que confirmamos en una proyección lateral. Apoyados por la tomografía, vemos efectivamente que solamente los compartimentos posteriores de la rodilla están afectados y los anteriores están respetados. Cercano ya a la parte más posterior de la rodilla, vemos el hundimiento que tiene la meseta lateral y que es indicativo de reducción anatómica. Realizamos los cortes axiales y vemos ese compromiso posterolateral de la articulación. Entonces, primero procedemos a estabilizar la fractura de la meseta posteromedial y por un abordaje posterolateral con instrumental convencional, buscamos hacer una reducción anatómica de la superficie articular, identificando el fragmento articular hundido y con la ayuda de estas pinzas llevarlo a la posición que debería de tener, con una reducción satisfactoria y anatómica de esa fractura, con la posterior estabilización con una placa 3.5 posterolateral. En esta radiografía transquirúrgica vemos, que es de mala calidad, vemos la adecuada reducción de la superficie articular y la estabilización de ambas columnas posteriores, con abordajes que evolucionan satisfactoriamente siempre y cuando dejemos un puente de tejido blando que evite la necrosis cutánea. Nos hemos apoyado también de la asistencia artroscópica para la reducción de este tipo de fracturas y tiene muchas ventajas utilizar la artroscopía. La primera de ellas es la identificación de lesiones asociadas meniscales, ligamentarias o cartilaginosas de las fracturas de meseta, apoyarnos en la reducción anatómica del cartílago articular y drenar el hematoma que estas fracturas tienen para disminuir el riesgo de artrofibrosis que generalmente presenta. Apoyados del instrumental artroscópico, podemos
hacer reducciones anatómicas de la superficie articular, recuperar hundimientos articulares, con las guías del ligamento cruzado anterior, saber en dónde va a salir mi escoplo para levantar la superficie articular hundida, y de tal manera tenemos pacientes con unas fracturas de mesito tibial que son susceptibles de reducción percutánea con asistencia artroscópica, en la que vemos cuando colocamos nuestro tornillo 6.5, como vemos en el video, un trazo de fractura, el cual previamente ha sido limpiado con el instrumental artroscópico, y conforme vamos haciendo el paso del tornillo, damos la compresión interfragmentaria necesaria de esta lesión, con reducciones del cartílago articular y de la superficie articular muy satisfactorias. Una vez asegurado la reducción con el tornillo, colocamos uno para mejorar la estabilidad de ese constructo, y tenemos resultados artroscópicos de esas fracturas pues muy buenos, con la consecuente evolución del paciente de manera adecuada. Entonces, estas son a grandes rasgos lo que hemos desarrollado en esta evolución del servicio de fémur y rodilla, y siempre abiertos a mejorar nuestras técnicas, a reproducir las que están comprobadas, a generar nuevos procedimientos para el mejor tratamiento de nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención.